Hola amigos, soy Gilberto Lozano y me da mucho gusto que me recibas en tu espacio y en tu tiempo este jueves, septiembre 12 del año 2019. Agradezco me atiendas en momentos críticos de la vida de nuestro país, de la patria de nuestros hijos. Como tú sabes, soy un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano que en lo absoluto tiene ninguna visión política. Lo nuestro es la ciudadanía que ejerce y hace vivas las palabras del artículo 39 constitucional. Hoy es un día muy especial porque quiero aprovechar esta primera parte semanal del cochinómetro para hacer alusión al evento que viviremos los mexicanos el próximo domingo 15 de septiembre. Pero empecemos y habrás de saber que nos habíamos quedado en la cochinada 910. Hoy empiezo con algo que fue verdaderamente trágico para los mexicanos. Oír expresiones no solo infantiles, sino verdaderamente que suenan a un programa cómico de parte del mandatario nacional, cuando en Tamaulipas, refiriéndose a los capos del crimen organizado y frente a la ciudadanía de Tamaulipas ante el gran problema que están viviendo, se convirtió de nuevo en una nota internacional que pone en vergüenza a los mexicanos. Y me refiero a las palabras de al carajo la delincuencia, fuchi, guácala. Me hizo recordar aquellos programas infantiles del Chavo del Ocho, en donde vemos la estatura, el tamaño de la persona que hoy ocupa un cargo tan importante como es el de ser mandatario nacional. La 911 es esa que hace que llueva aquí y que me estés observando mientras llueve para decirte que vamos de mal en peor. La 912 agreden por séptima ocasión al ejército mexicano. El ejército mexicano se ve verdaderamente pisoteado, menospreciado, cuando el señor López Obrador perdona, pide que recapaciten, hace alusión a las madrecitas de los capos, entre tanto al ciudadano lo hostiga, lo acosa y le aplica todas las leyes que puedan generarse para verdaderamente convertir al mexicano de México, déjenme moverme un poco, a ver si encuentro un poco menos de lluvia. Gracias por tu señal. Dios, al saber que estamos tocando un tema muy importante, muy relevante, el perdón a los criminales, burlándose de todos los mexicanos y sus familias que han perdido un ser querido, que han desaparecido a algún ser amado, y que en este momento, cuando el comportamiento del responsable constitucional mexicano, al que le pagamos por protegernos, por cuidarnos, hoy se ensaña contra los mexicanos, pero no contra el narcoestado que está formando. Te hablaba de la 912. Estas agresiones, amigo, al ejército, algo que es nuestro orgullo nacional y que se ha visto humillado para que el señor López
simplemente los halague por comportarse correctamente ante los criminales. ¿Para quién trabaja López Obrador? ¿A quién le debe su trabajo? ¿Con quién se siente ligado, asociado y como cómplice para atacar a los mexicanos que trabajan, que pagan sus impuestos, y no a los criminales que atentan a la vida de los mexicanos? La 913, amigos, y vean la impresionante lluvia, que para mí es una señal de que vamos por el camino correcto, de que tenemos que ir con esta bendición verdaderamente a trabajar por los principios fundamentales que tiene la familia mexicana. La 913, dicen que cuando el perro es bravo, hasta los de la casa muerden. Pues ahora te compruebo en el cochinómetro que son los jóvenes construyendo el futuro los que bloquean calles, instituciones del país, al no recibir a tiempo el bono que los prepara para ser electores ciegos, irracionales en las siguientes elecciones. Cuando la perra es brava, hasta a los de la casa muerde. 914. El engaño es total. El señor Trump, en la reunión que tuvo Marcelo Ebrard con Mike Pence, el secretario de Estado de los Estados Unidos, reportándole al estilo de Benito Juárez los resultados de cómo está funcionando la patrulla fronteriza, el señor Trump pone que no es suficiente, que necesitan atorarle más. Y acá viene el señor Ebrard a lucirse diciendo que fueron bien calificados. Es impresionante lo que se dice en Estados Unidos y lo que dicen estos servidores públicos corruptos a los mexicanos. La verdad es que lo volvieron a humillar. Y así fue el tuit de Trump que tú puedes observar. No es suficiente. ¿Cómo están deteniendo la migración? La 915. No vamos a atacar al crimen. Ellos también son pueblo. No los vamos a perseguir. Están perdonados. Pero si tú llegas a tener una falla en tu declaración de impuestos, se va ya a adjudicar como crimen organizado. Pero no solo eso. Si con tu esfuerzo generas un ahorro, desde que llegó el señor López Obrador con la propuesta que tiene para el año 2020, te van a tener el triple de impuestos, así como lo escuchas. Se está triplicando los impuestos a tus ahorros, que ya de por sí ya pagaron impuestos, porque es el sobrante de los ingresos que tú con esfuerzo generas. Paga impuestos, los ahorras para un futuro, la educación de tus hijos, para pagar tu jubilación, tu retiro. Y resulta, desde que llegó el señor López Obrador, duplicó este 1 de enero y ahora pretende triplicar los impuestos que nos quitaban a diciembre 31 a la gente que con esfuerzo, las viudas, los pensionados, la gente que durante toda su vida trabajó, se van a ver sujetos a triplicarle el impuesto. Porque la frase es, si a ti te sobra, hay alguien que lo necesita aunque no trabaje. Comunismo en toda su expresión. 916. Dice que hay que perdonar a su hermano masón, el doctor Mireles, después de que humilló a las mujeres, verdaderamente menospreció al sexo femenino, manejándose ante ellas como pirujas, nalguitas, etc. Perdón por las palabras, pero son las palabras de un sátrapa, subdelegado del ISSSTE, al que López Obrador perdona. A ti no van a perdonarte que debas $1 de impuestos,
Pero este masón de grado 33, hermano de la masonería de López Obrador, él sí, en su aburridera pídesele perdón. 918. La masonería no tiene ideología, lo que tiene es control del poder, anticristiano, que nace desde la fuerza de Benito Juárez en este control político de la sociedad mexicana para acabar con ella en todo su sentimiento y su fe religiosa cristiana católica. Bueno, pues un diputado de Morena, lo que creíamos que era imposible, lo que nadie podría pensar que fuera a ocurrir en pleno siglo XXI, propone sufragio efectivo sin reelección. Ahí, parado en el púlpito de la Cámara de Diputados, tenemos un bastión, un esbirro, un cortesano de López Obrador, al que le pide que vaya probando a los mexicanos y se empiecen a acostumbrar a la posibilidad de reelegir a este dictador comunista que hoy tienen los mexicanos. Ahí está el video, no hay manera que me refutes, cada cosa que te estoy diciendo en el cochinómetro tiene un fundamento, tiene hechos y datos que te confirman lo que aquí te estoy diciendo. Se descubre en la 917 por qué Martí Batres no quería dejar la presidencia del Senado. Y sale, tenía 66 aviadores que siguen cobrando 4.6 millones de pesos al mes con nombre y apellido y los deja como herencia en la negociación que hizo para finalmente retirarse de la presidencia del Senado. 919. Se cumplen 3 días de bloqueos en donde los diputados de la Cámara de San Lázaro tienen que pedir permiso para salir. De hecho, detuvieran por completo el evento del pasado martes. Se tuvieron que evacuar en 5 minutos porque el pueblo empieza a enardecerse, empieza a indignarse y en poco tiempo empezaremos a ver probablemente sangre que no quisiéramos, que no es la manera, que no es la forma de tomar justicia cuando vemos una Cámara de Diputados y de Senadores totalmente sometidos ante el dictador mexicano, señor López. 3 días de bloqueos, algunos con expectativas muy claras de negociar que el Sindicato Radical de Maestros tenga todo el poder sobre la educación de México. Y habrá que ver las concesiones, las negociaciones entre criminales para ir cediendo parte del pastel. 920. Siguen las gasolineras de Tamaulipas, 9, casi el 10% de las gasolineras cerradas. El derecho de piso y el control por parte del crimen organizado ha quedado totalmente evidenciado, mientras López pide por sus mamacitas que recapaciten. El señor que tiene la ley bajo su mando, que tiene que cumplir la Constitución, deja que pase, deja que suceda el que hoy México se está convirtiendo en tierra de nadie en el aspecto criminal. Y tú me podrás preguntar, bueno, Gilberto, ¿le conviene a Morena que se haya una desestabilización y criminalidad total? La respuesta es sí. Todas las lecciones que hemos recibido de los países que se han vuelto comunistas generan un caos de criminalidad para justificar su autoritarismo, para justificar sus guardias bolivarianas, para justificar la mano dura contra todos y preferentemente contra los críticos de esa dictadura. Es parte natural, no es controlarla, es dejarla que avance más la criminalidad y empezamos a ver gente y suicidios ante la economía caída que le permite un terreno fértil al comunismo
para avanzar como lo ha hecho en otros países. 921. Ya te adelantaba un poco, pero es importante lo tengas muy claro. Es cárcel preventiva para aquel que tenga una discrepancia fiscal, aunque sea por error, aunque sea por ignorancia, y se considera delincuencia organizada el delito fiscal. No así el asesinato, no así el narcotráfico, no así el lavado de dinero. No, va directo a los ciudadanos mexicanos, y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer los mexicanos, que muchos ya se la respondieron, es ¿para quién trabaja el gobierno de López? ¿Para quién trabaja? ¿Para el crimen? ¿Para acabar con los ciudadanos que con esfuerzo, honestidad y pago de impuestos ante una posible error o ignorancia al recibir un servicio de una compañía que no declara, se considera hoy delito grave con cárcel oficiosa? ¿Qué significa cárcel oficiosa? Significa que entre tanto te siguen a ti un proceso judicial, tú ya estás en la cárcel, están congeladas tus propiedades, tus cuentas por pequeñas que sean, porque eres un imputado de delincuencia organizada, no de error en la declaración, no un delito fiscal menor. Acaba el gobierno de Morena lograr que se tipifique como delincuencia organizada cualquier problema, por pequeño que sea, en la declaración de impuestos. ¿Para quién trabaja López? 922. Ante el descubrimiento de Manuel Bartlett y sus 800 millones de pesos en patrimonio, hace lo que siempre hace López Obrador: apoyar públicamente y levantar el brazo del gran ladrón, del presunto asesino Manuel Bartlett, la persona a la que se cayó el sistema, del grupo salinista priista, que ya lo hizo con Cuitláhuac después del asesinato en Coatzacoalcos, como ya lo hizo con Sheinbaum después de los feminicidios y la gran problemática en la capital. López juega y manipula con las estrategias de lavado de cerebro más sencillas. El levantar el brazo de Cuitláhuac, de Claudia Sheinbaum y ahora de Manuel Bartlett es una lección que da el manual del foro, de la agenda del Foro de Sao Paulo, de que la gente que es tus esbirros, tus testaferros, siempre muestra apoyo público de que todo está muy bien, y la gente traga ese atole mañanero, caliente o frío, no hay problema. El abrazo, la levantada de mano, estas mañaneras, estas aburrideras de Manuel Bartlett fue una bofetada para cualquier mexicano que sea honesto, cualquier mexicano que tenga un pensamiento limpio de querer heredar un México no corrupto a los mexicanos. Aquí te digo que acabó la corrupción y por acá levanto el brazo del corrupto. Esa es la forma en que opera la maldad. Esa es la forma en que opera el maligno. Te da otra cara, se viste de algo que no lo es, para engañar, para traicionar, para mentir. Y López nos ha comprobado día con día que si dice X es que es completamente lo contrario. Y el hecho de levantar el brazo de Manuel Bartlett y darle toda su confianza nos demuestra a los mexicanos por dónde masca la iguana. 923, el engaño de siempre, más de lo mismo. Un presupuesto 2020 que habla de crecer la economía. Ya aceptaron que no van a crecer más de 0.6 el siguiente año, que se me hace todavía excesivo. Esas rasgadas de vestidura contra el modelo neoliberal, que en su toma de posesión, burlándose, verdaderamente López en ese momento nos dijo que un crecimiento del 2.3% era producto de un pésimo modelo económico. Bueno, pues el de él
Estoy seguro que va a ser negativo el 2019 y de veras no creo que vaya a lograr el 0.6 que ya aceptaron en el presupuesto del 2020. Porque a ellos no les interesa la economía, les interesa el control electoral y el poder y el avance comunista. Pero no solo eso, además un presupuesto con una bola de mentiras. Imagínate que está fundamentado en el crecimiento de 13% de la producción petrolera, cuando lo que sucede este año es que se ha caído del orden del 9%. Desde 1982, en que se hicieron descubrimientos de nuevos yacimientos de petróleo, la producción petrolera de México nunca ha crecido 10%. Pues el presupuesto manifiesta de manera optimista, engañosa, truculenta y cínica que está basado sus ingresos en que va a crecer el 13% la producción petrolera. Y no tengas duda, ante un crecimiento nulo de la economía, donde se van para abajo los ingresos por impuestos, no hay economía, pues vas a ser tú el que pagues precisamente con tus ahorros esta triplicación de los impuestos, además de incumplir su promesa de quitar el impuesto primor a la gasolina de 9 pesos por litro que impulsó Peña Nieto y que ahora lo avala el señor López Obrador, verdaderamente trozándose la lengua y los labios de toda su campaña de mentiras y de engaño a los mexicanos. 924. A la hora que se escucha fuchi, guácala, los padres de Ayotzinapa levantan la voz porque no pueden aceptar un vete al carajo al crimen organizado y no perseguir. Y sobre todo, después de la salida y la liberación del GIL y la gente que estuvo involucrada en la desaparición o presunta matanza de los estudiantes de Ayotzinapa. Levantan la voz, logran que López Obrador los escuche, pero todas las madres y padres mexicanos, hermanos, hijos de todos los asesinatos que ha habido, desaparecidos que sigue creciendo a nivel récord, preguntan si con un empleado que les pide a los malignos que recapaciten, se va a lograr algún resultado. La respuesta es que nunca en el mundo se ha mejorado la situación de seguridad creyendo que una persona se va a reconvertir por el solo hecho de decir bla, bla, bla. Y también fue materia de ridiculización de López Obrador ante el mundo, el que lo ven en el bla, 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 como si fuera el Chavo del Ocho, pero verdaderamente no resuelve nada y las cosas van de mal en peor. El día de hoy en la mañana, al menos vemos algo de sensatez en el Senado de la República y ponen contra la pared a López Obrador exigiendo la renuncia de este vulgar, de este misógino del doctor Mireles. En cualquier organización, la Cruz Roja, Cáritas, cualquier empresa, ya hubiesen de inmediato corrido y despedido a una persona que se expresa así de las mujeres que podrían ser tu mamá, tu hermana, tu tía, tu abuela. Una persona que se expresa así es un masón, no hay duda, es de la logia masónica. Son esas gentes del delantal que no creen en Dios, que hablan del gran constructor para finalmente jurar arriba de una calavera el sentirse iluminados y controlar políticamente a México. De veras, tenemos que acabar con la masonería. Esas logias masónicas impulsadas por Benito Juárez siguen con su intención de acabar con la identidad religiosa de los mexicanos. Doy por terminado, mis apreciados amigos, esta parte del cochinómetro para irme a mi mensaje del día de hoy. Todo está orquestado desde las logias masónicas. Tenemos que tener claro la causa raíz de estos masones, iluminados de grado 33, como el señor López, como el señor Mireles, y toda una bola de séquitos que buscan romper a la hora que ellos no tienen ideología.
Si tienen que usar el fascismo de ultraderecha, las logias, lo van a usar. Si tienen que usar el comunismo, lo van a usar, porque ellos no tienen ideología. Lo que buscan es un estado de cosas en la que esclavicen, coarten la libertad y controlen políticamente a los países. Esa es la lucha, ese es el objetivo, y cualquiera que tú veas que se presenta como un masón con sus truculentos y sus signos, puedes saber que es una persona lavada del cerebro para acabar con la identidad del pueblo de México, porque ellos obedecen intereses extranjeros. La logia masónica no nace en México. Sus ritos yorquino y escocés provienen de grupos que tienen en su visión controlar políticamente a los pueblos. Eso no nació en México. Si tú quieres saber de cómo es el impacto del interés extranjero traidor, como ocurrió con el señor Benito Juárez, con Plutarco Elías Calles, a quien va y ataca en forma directa a la iglesia, a los líderes espirituales, por pensar que son ideologías extranjeras, ¿qué más extranjero puede ser que el ver esa secta secreta de gente que se pone el mandil, jura sobre una calavera y que probablemente se atrevan hasta hacer sacrificios humanos? Esa es la masonería. No te puedes equivocar, amigo, porque hoy los masones están controlando la parte ideológica comunista que está presente en México. Amigos, ya lo estás viendo claro. Estás viendo claro que de lo que se trata es de quitarle al pueblo, a los ciudadanos, sus propiedades. Todas las leyes que han estado aprobando, todo el proceso penal que se ha estado generando, basta un poco de análisis, amigo, para que tú te des cuenta que nos llevan a un camino de indefensión en la que con la mano en la cintura van a acabar con tu patrimonio, van a acabar con tus propiedades y te van a someter para generar en ti una persona completamente indefensa. Ese es el camino que siguió Hugo Chávez. Todas las propuestas que se están maquinando hoy en la Cámara de Diputados y Senadores, todas obedecen, amigo, a quitarte los ahorros, controlarte al rato con un código las transacciones comerciales, convierten en delincuencia organizada cualquier problema de error fiscal. Y todo eso nos va llevando caminando a lo que ocurrió en 3 años en Venezuela, y aquí en solo 10 meses lo estamos viviendo a una alta velocidad. La pregunta que tú te tienes que hacer, amigo, ¿mereces el comunismo? Ya está claro, ya lo declararon abiertamente. Toda la gente que está alrededor del señor López en esta agenda ya abiertamente lo dice. Y podría mostrarte videos tras videos tras videos de su descaro total para decir que lo mejor que le puede pasar a México es convertirse en otro Venezuela. Eso ya cualquier persona que todavía en su mente trae confusión tiene que observar las declaraciones de Jacob Polanski, de Héctor Díaz Polanco, de Fernández Noroña, de Dolores Padierna, de Luciano Concheiro y toda la gente que rodea a Olga Sánchez Cordero, proabortista, la agenda de ideología de género, como agendas extranjeras que buscan romper la identidad sexual, la identidad religiosa, las cosas que unen a una nación como México, en donde hoy nos quitan la frontera para verdaderamente someternos a la invasión de migrantes que empiezan a tomar sus campos, su poder dentro de México, totalmente como un plan orquestado por este grupo comunista que pretende acabar con México. Amigo, este 15 de septiembre, tú te tienes que preguntar a ti mismo, ¿tengo miedo de salir? Yo a lo que le tengo miedo es que mis nietos en punto de muerte me estén preguntando ¿por qué no hiciste algo, abuelo? Yo a lo que tengo miedo es a la vergüenza de estar en agonía y que mi hijo me dijera ¿por qué si te diste cuenta no hiciste nada?
Ese es el miedo que te tienes que preguntar. ¿Cuál es el miedo mayor? Perder 2 o 3 horas este domingo a las 11 de la mañana en los 60 sedes donde los mexicanos vamos a levantar la voz para defender nuestros fundamentos. Aunque te hagan creer que la religión es el opio de los pueblos, es frase comunista, creada por Karl Marx, creada por Stalin, creada por Lenin, creada por ellos para quitar la identidad, que no puedes decir que la pobreza en México era menor cuando había líderes espirituales pudiendo manejar recursos para ayudar a la gente más marginada, más desposeída. Plutarco Elías Calles los quitó, Benito Juárez los quitó, Luis Echeverría intentó quitarlos y siempre ha sido el pueblo de México que se levanta como hombre de fe, seas guadalupano, seas cristiano, seas judío, seas islámico. Nos unimos por esa fe que es la que ha dado a México lo que hoy tiene a pesar de los gobiernos que ha tenido. La pregunta, amigo, que tú te tienes que hacer ¿es por comodidad que no piensas en defender a tu familia? No es a unas siglas, no es a un partido. No te dejes confundir por la gente que está aventando la ilusión y la esperanza para el 2021. Cualquier persona que lo escuches hablar del 2021 como una posible solución, métetelo en tu cabeza. Es un traidor por ingenuo o por ser un infiltrado del gobierno de López. Yo en el 2021 no te aseguro qué va a pasar en México si las cosas siguen como van. Si alguien te ofrece la ilusión de una zanahoria hablando de que en lo electoral es donde se resuelve a México, te está engañando, te está confundiendo. Es probable que sea una disidencia controlada o un grupo de oposición pagado para hacerte creer que están contra López, pero que buscan moderar, confundir y dividir. No tengas duda. El 2021 se construye ahorita en el 2019. Estamos en septiembre. Tenemos una fecha enfrente que es una cita histórica. Porque tú te tienes que preguntar, amigo, si en este momento tus familiares, tus conocidos, tus amigos deben de levantar la voz de manera pacífica, de manera familiar, porque somos familias mexicanas las que vamos a salir el 15 de septiembre a marchar para decirle a López y al Congreso de la Unión: este señor debe vivir ya un juicio político por traición a la patria. Este señor, en su locura, su esquizofrenia, su paranoia, debe ser sometido a un juicio y un examen de salud mental, porque cada día uno y otro vienen a aparecer verdaderamente frases de locura, de ridículo, de vergüenza nacional de un señor con poco tamaño para ocupar la responsabilidad que tiene. Tú te tienes que preguntar, amigo, aquí, adentro de tu corazón, ¿por qué no marchas por estos o por los otros? Marchas por tu familia, marchas por tus hijos, porque todas las pruebas las hicieron en Venezuela. Ponen la ley Garrote en un estado, ponen la ley de expansión de mandato de 2 a 5 años en Baja California, ponen el impuesto de plusvalía a inmuebles en la Ciudad de México y hoy nos atoran con la triplicación de impuestos para los ahorros, de la delincuencia organizada en delitos fiscales, aunque sean menores, la ley de extinción de dominio, la Guardia Bolivariana y más y más y más cosas que si tú no te estás dando cuenta, Dios te va a preguntar. Es que te toqué la puerta varias veces. Es que te di las señales para que dejaras de tener miedo. Es que los tenías enfrente de ti lo que te estaba pasando. Te estaban cocinando rápidamente como a una rana que no se dio cuenta que termina hervida en manos del comunismo. Todas, estudia, analiza, infórmate. Todo es parte de la agenda comunista para que nos levanten un muro los vecinos y nos quedemos como un Venezuela más.
en el parte norte de este continente. Yo le quiero pedir en este momento a la Armada Mexicana, le quiero pedir en este momento a la Secretaría de la Defensa, a todos sus generales, a todos sus oficiales en retiro, a sus tenientes. Ustedes juraron amor a la patria, juraron defender la soberanía del pueblo mexicano, juraron desde su corazón y su formación disciplinada, con un orgullo de una institución que los mexicanos la hemos calificado como la más confiable, a pesar de errores y ciertas excepciones corruptas. Les pedimos que analicen a dónde lleva a México este señor que se hace llamar su comandante supremo. Es momento que defiendan a la patria. Sí, soldado, sí, teniente, sí, almirante, sí, coronel, sí, general. Usted tiene y se ha preparado, porque si alguien conoce la historia de México, son ustedes los militares. Son ustedes la gente de las fuerzas castrenses. Son ustedes los que han sabido de las traiciones, de cómo nos han llevado a los mexicanos a lugares donde no quería el pueblo de México. Hoy te pregunto a ti, militar, ¿qué vas a hacer este domingo 15 de septiembre? ¿Vas a levantar la voz por la independencia de México o te vas a seguir sometido, silenciado y callado para que inclusive se cambie el escudo nacional en los uniformes de esta Guardia Bolivariana, donde el águila juarista, que no es, amigos, el escudo nacional? ¿Qué más bofetada quieres, militar? Que estar viendo gente que tiene una formación militar con una águila que no es el águila del escudo nacional, donde han quitado la serpiente, porque la serpiente hoy está en el Palacio Nacional. La serpiente de la masonería, la serpiente de estos comunistas. Militar, ¿qué te falta para arrancarles por completo ese escudo? Que ese escudo corresponde a un partido político y no es el escudo que es insignia de los símbolos patrios. ¿Qué te falta, general? Es momento de que se unan. Marchen con nosotros el 15 de septiembre y por favor, reflexionen si van a defender la soberanía nacional. Reflexionen si van a defender a la patria, porque se han burlado de ustedes, los han humillado y han dicho inclusive que se sueña con desaparecerlos como institución, como mexicanos, como amor a la patria. Yo les pido en este momento que escuchen esta convocatoria de levantar la mirada de si este es el México que vamos a construir para sus propios hijos, para sus propias familias. Y estoy seguro, general, estoy seguro, coronel, estoy seguro, almirante, que te vas a responder que no, que tú no quieres esta cárcel, este gueto comunista en la tierra que es pueblo de Dios, en esta tierra guadalupana, en esta tierra de asimilación de otras creencias religiosas, en esta tierra en donde todavía se vive el valor de la familia cuando nos tratan de imponer agendas de moda como es el aborto, el matrimonio igualitario, la ideología de género y toda una bola de cosas que ahora la gente está confundida y cree que defendiendo eso está defendiendo el progreso y la modernidad, cuando están acabando con el carácter de los mexicanos. Y hablamos con respeto a la gente que tiene una orientación sexual minoritaria. Lo respetamos, pero no van a confundir a nuestras familias. No les van a hacer creer que esta decadencia que en otros países ya se generó y que le están dando para atrás al aborto, porque saben que la matanza y la masacre de niños en vientre materno se paga en las calles con más sangre, con violencia. Se cobra la naturaleza eso, se la cobra. General, almirante, ¿a qué horas? ¿A qué horas van a sacar su patriotismo? ¿Van a seguir esperando para voltear para atrás y saber que nos introdujeron
una agenda comunista, te invito, si quieres no lleves tu uniforme, pero te invito el 15 de septiembre a gritar la independencia, que es símbolo de México, a que todos los mexicanos nos hagamos la pregunta, ¿qué me toca hacer a mí? Porque lo único, amigos, que nos queda es la victoria contra el comunismo. No hay otro camino. No podemos perder esta batalla. No podemos perder esta guerra, porque nos van a pasar por encima y van a avasallarnos los comunistas, y entonces voltearás atrás y te dará vergüenza, pena, y morirás verdaderamente avergonzado y ridiculizado de que no levantaste la voz y no nos organizamos para lo que va a ser el gran paro nacional, porque tenemos que quitar este grupo comunista. Ese es nuestro enemigo, esa es la causa raíz del cáncer que se está empezando a ramificar como una metástasis por toda nuestra patria, con más y más amenazas, con más y más miedos, con más y más represión, con más y más violencia. Esa es la tierra para tus hijos. Amigos, nosotros somos millones, ellos son miles, y muchos de ellos realmente pagados y beneficiarios de este sistema corrupto que sigue gastando grandes cantidades en tener su ejército de bots, tener su ejército de lacayos, tener su ejército de mandaderos. Tú eres mandante constitucional, tú pagas impuestos, ellos son empleados. Pero en este momento lo único que nos queda es la victoria, porque tenemos, si es necesario, que morir en la raya. De otro modo, al que vas a dejar morir en la raya es a tu hijo. Y tienes que hacerle ver a los jóvenes que van a caer y que pregunten. Ellos son capaces de usar el internet para ver cómo viven los jóvenes hoy en Venezuela, cómo viven los jóvenes hoy en Cuba, cómo viven los jóvenes hoy en Ecuador, cómo viven los jóvenes hoy en Bolivia. Ese camino está probado, es beneficio para unas cuantos, para una mafia en el poder. No es un beneficio que se entrega a la meritocracia. Hoy el señor López quiere acabar con la doctrina de la meritocracia, con la doctrina del talento, con la doctrina del esfuerzo, para regalar dinero a lacayos y gente lavada del cerebro. Te hago un llamado, amigo. Como padre, como abuelo, te hago un llamado. Toma el pedacito que tú quieras de este video, úsalo, difúndelo. Pero el 15 de septiembre, solo una pregunta le vamos a responder a López. Solo una. ¿Merecemos el comunismo? Y esa es la pregunta con lo que ocurre este 15 de septiembre, fuera de políticos, fuera de partidos que sabemos que todo lo que toca lo destroza. Son el rey Midas al revés, donde se meta. Nosotros es una marcha auténtica y genuinamente ciudadana, que entiende que en este 2019 se escribe la historia de México para su futuro. No es en el 2021. No te dejes engañar. No te dejes confundir por esa gente de la oposición que busca cómo agarrar un pedacito más del pastel para medrar de tu trabajo. Parásitos que lo que quieren es un pedacito del pastel y se inventan nuevos partidos y se inventan nuevas maneras de no hacer nada en la vida real, hablando de oposiciones, cuando nosotros, los ciudadanos, somos el soberano de México. Que no te vuelvan mandadero para estar trabajando soluciones del 2021, porque tal vez en el 2021 ya no tengas nada que corregir, ya no tengamos manera de resolver. Es ahora, aquí y ahora. Es un llamado. Y es un llamado, amigo, que si tú crees en Dios, me lo han hecho saber líderes espirituales, gente verdaderamente que considero que tiene la profundidad de estar cercanos a que esto es una lucha espiritual. No es mi caso. Soy un hombre completamente terrenal, pero te hablo con el corazón en la mano, te hablo como padre, te hablo como abuelo, te hablo como mexicano. No tengamos miedo. No tengas miedo. El 15 de septiembre está bendecido por Dios. El 15 de septiembre, todos los mensajes que tenemos es que es una batalla en esta lucha espiritual. Porque somos espíritus encarnados. Y en ese sentido, este 15 de septiembre
se da la prueba de si México merece ser Venezuela del Norte. Dios te bendiga, amigo. Dios nos bendiga. Dios bendiga a México. ¡Viva Cristo Rey! Madre de Guadalupe, protégenos este 15 de septiembre a todos los mexicanos que nos unificas como un pueblo de Dios para no permitir la entrada del comunismo a la tierra de nuestros hijos y de nuestras familias. Hasta luego, amigos.